Hola, yo soy Carlos Pirip del quinto semestre, sección F de la Facultad de Derecho, y en esta ocasión haremos un resumen del ensayo La Patria del Criollo. Comenzamos. La Patria del Criollo es probablemente el libro más vendido en Latinoamérica, siendo su autor el guatemalteco Severo Martínez Peláez. El libro contiene 8 importantes capítulos, en los que trata de retrotraer a la cruda realidad que atravesó el país en la época de la colonia, siendo los criollos los herederos de los conquistadores de América, siendo la conquista una de las épocas más sangrientas en la historia nacional. En esta época de la conquista fueron violados los derechos de los indios, lo que se conoce hoy en día como derechos protegidos. En la época de la colonia se dieron varias situaciones, como lo es la encomienda, la repartición, la esclavitud de los indígenas, las leyes nuevas, etc. Podemos descubrir que el indio siempre estuvo por debajo de los demás. Daremos paso a resumir lo más importante de cada capítulo de esta extraordinaria obra. Capítulo 1. Los criollos. Trata acerca de la división o clase de criollos, siendo estos criollos nuevos y criollos viejos, siendo los nuevos procedentes de España y los viejos del abolengo. Son descendientes de los conquistadores. Capítulo 2. Las dos Españas. Este capítulo nos muestra que había una gran enemistad entre los españoles y los criollos, ya que se decía que las Españas eran más dotados de inteligencia que los criollos. Con el paso del tiempo se fue mejorando el trato que se les daba a los indígenas. En este mejor trato influyó mucho la religión, encabezada por Fray Bartolomé de las Casas, que contaba con el respaldo del emperador Carlos V. Capítulo 3. Continuación de las dos Españas. Se dieron a conocer lo que eran llamadas leyes nuevas o leyes de Indias, con los cuales se buscaba justificar el dominio de las tierras. Estas leyes no fueron del agrado de los guatemaltecos, ya que no cesaban los tributos sin dominio del trabajo de los indígenas. En este tiempo se daba con frecuencia la encomienda, y los colonos quebrantaban las leyes, logrando con esto que la encomienda fuera de una manera hereditaria. Capítulo 4. Tierra Milagrosa. La Recaudación Florida es un complejo histórico, con el cual podría pensarse que la descripción de un país era un paisaje, debido a la situación que se estaba atravesando. En este contexto se da la política agraria, en la que surge la problemática por la mala distribución de la riqueza, ya que en esta se concentraba en muy pocas manos. Capítulo número 5. El indio. Por diversas razones se atribuían menosprecios a los indios, y se decía que por su naturaleza eran maliciosos, abusivos y que no respetaban cuando se les brindaba un trato amistoso. En ciertas ocasiones y circunstancias, los criollos sí apoyaban a los nativos, siempre haciendo notar que el hecho de socializar no hacía que ellos estuvieran al mismo nivel o posición. Capítulo número 6. El mestizaje y las capas medias. Este capítulo nos da a conocer quiénes fueron los primeros mestizos y cómo fue su propagación, asimismo cómo surgieron los esclavos negros, siendo las capas medias la tercera parte de la población. Estas estaban conformadas por los mestizos que nacieron después de la conquista. Una problemática que se veía en esta época era que se fomentaban los casamientos entre los españoles y las indígenas, y los españoles querían mantener las diferencias entre ambos grupos, los cuales provocaban los raptos y violaciones a las mujeres indígenas, lo cual provocó un mestizaje feudal. En esta época también se dio un nuevo tipo de mestizaje, siendo estos el mulato y el sambo. Capítulo 7. Pueblo de indios.
Se da la reducción de los pueblos, el repartimiento de indios por medio de anomalías y abusos. Por la nueva reestructuración de la colonia a mediados del siglo XVI, se concentran los indios en pueblos. Esto se dio por la abolición de la esclavitud. Con el paso del tiempo, se quiso cambiar el entorno social, transformando a los indios en vasallos libres, lo cual fue un rotundo fracaso. Esto llevó a tomarlos como esclavos una vez más, tomándolos ahora como trabajadores libres, y de esta manera poder seguir explotándolos. Capítulo 8. La colonia y nosotros. Este es el capítulo final, en el cual se nos da a conocer la perduración de la realidad colonial, la cultura del indio y el carácter feudal. Una interesante pregunta es saber qué tanto amarra nuestro pasado con nuestro presente, en cuestiones de pensamientos, sociedades y más. El estudio de todo el texto nos lleva a la conclusión que el indio es el resultado de la opresión colonial, lo cual dio a conocer la cultura del indio, la cual representa su posición. Espero que les haya gustado este pequeño resumen que hicimos del ensayo La Patria del Criollo. Nos vemos en una próxima. Hola, yo soy Carlos Pirip del quinto semestre sección F de la Facultad de Derecho y en esta ocasión haremos un resumen del ensayo